Buenas tardes, queridos hermanos. En esta tercera reunión virtual que tenemos, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy voy a ser un poco más didáctico con algún dibujito, ¿no es cierto? Muy simple. En primer lugar, voy a hacer un círculo, ¿no? Un círculo. Y un centro. Cuando nosotros hablábamos de camino, ¿qué íbamos a hacer? Es un camino desde lo superficial a lo profundo. Acá vamos a poner entonces lo superficial. ¿Está bien? ¿Lo dice así? Superficial. A lo profundo. Este es el camino que tenemos que recorrer, desde nuestra conciencia a lo más profundo del corazón. De esto vamos a hablar. Pero también les decía en la reunión pasada, y les dejé como deber, como tarea, que reflexionemos sobre dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Estamos como antes de Adán o como después de Adán? ¿Estamos en armonía con la naturaleza, con Dios y con los hermanos? ¿O estamos en tensión con eso? Y veamos por qué. Vamos a poner a Dios aquí arriba, que crea las cosas y crea al hombre. Crea a todos los hombres. Entonces acá tenemos este esquema, esta cruz, donde podemos ejemplificar lo que hizo Dios, ¿no? Allá arriba, el Creador, y crea a toda la creación y al hombre. Este es el hombre primitivo antes del pecado original, antes de que el hombre quisiera hacer por su cuenta las cosas, como si fuera Dios. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Se puso en lugar de Dios, se puso acá arriba. Entonces, las cosas le quedan abajo, pero también le quedan abajo sus hermanos, que ya no son hermanos porque no están iguales, están en conflicto unos con otros. Y Dios o está por debajo de todo o no está directamente. Y idolatran cosas, en realidad se idolatra a sí mismo. Entonces, la relación antes de Adán es que uno encontraba la armonía y la felicidad en el encuentro con Dios y en la aceptación del proyecto de Dios. Cuando rompe el hombre con Dios, lo que llega es todo lo que Pablo nos decía en la reunión anterior, en Gálatas 5. Es decir, y en Gálatas 5, él nos decía entonces cómo entró el mal en el mundo y sus consecuencias. Bien. Nosotros tenemos que saber desde dónde partimos para darnos cuenta de que tenemos que transformar esto y esta disarmonía en la que vivimos actualmente
y que podemos ejemplificar mirando a nuestro alrededor cómo está este mundo, evidentemente no es el mundo que Dios quería. Nosotros vamos a hacer un camino de retorno a esa bondad original del hombre. Y esto es una frase que para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que tienen medio bajo la autoestima, es decir, tenemos que volver a encontrarnos con la bondad original con que Dios nos creó y pensó. ¿Se entiende? Bien. Después voy a hacer otro dibujito que también creo que es importante mantenerlo, y le vamos a poner contenido después, que es un triángulo. Y paso a describir entonces lo que va a ser la primera parte de esta travesía. La primera parte de esta travesía. La primera parte es reconocer nuestra condición humana, que incluye lo del pecado original. ¿Ve? Y acá creo que tenemos que pensar, y ahí es donde uno puede poner un poquito de lo que conoce por la ciencia médica o psicológica, algo que es absolutamente así. Nosotros nacemos todos, absolutamente todos, con instintos que son naturales y que son necesarios para la supervivencia del hombre, nuestra. En una primera etapa de nuestra gestación uterina, alimentados sin llorar por el cordón umbilical, no tenemos conciencia de la división. Esta es mi mamá, este soy yo. No tenemos conciencia de esa división. Pero una vez que nacemos y se corta ese cordón umbilical, nos damos cuenta de que si no lloramos, no comemos. Es decir, necesitamos y desarrollamos ese instinto de seguridad y de supervivencia que es ser alimentado desde afuera de nosotros. Y eso se produce desde el nacimiento hasta los 2 años, vamos desarrollando ese instinto de supervivencia y de seguridad que tenemos. Que muchos chiquititos los tienen satisfechos perfectamente porque han nacido bien, no han tenido problemas y han sido alimentados y cuidados bien en esos 2 primeros años. Pero hay muchos nenes que no nacen igual, ¿no? Que han tenido problemas durante el embarazo, que han tenido problemas durante el parto, que la mamá no ha podido alimentarlos, que se ha creado un ambiente de violencia doméstica, que, en fin, que ha estado en incubadora, que ha nacido por cesárea y no por un parto natural. Todo eso ha afectado de alguna manera ese instinto de seguridad y supervivencia. No es lo mismo uno que ha tenido esta suerte, digamos, natural, y que no ha tenido el mismo camino a hacer. Está bien tener ese destino, ese instinto. Ese instinto. Está bien para la supervivencia de ese momento. Pero ese instinto que está bien a los 2 años y que me permite haber sobrellevado una enfermedad o lo que sea, bien en ese momento, si yo mantengo con las mismas características o incrementada ese instinto de que me tienen que alimentar a mí desde afuera, que la seguridad me la dan los otros, voy a tener una frustración muy grande. Porque le voy a exigir a los demás que me den la seguridad que me daba mi mamá, por ejemplo, o el ambiente en el que yo me crié. Y la seguridad no la voy a conseguir afuera.
voy a estar generando un proyecto de vida, inclusive de felicidad, falso. ¿Por qué? Les cuento un caso. Yo tenía un compañero que había padecido la Segunda Guerra. Y cuando vino acá, ninguno de nosotros que trabajábamos en el Hospital del Niño podíamos trabajar fuera porque teníamos que dedicarnos 100% del tiempo. Bueno, él, llorando miseria, consiguió que le dejaran hacer una guardia afuera. Pero un día alguien fue a visitarlo a la casa y tenía un almacén en la casa de cosas. ¿Y cómo se entiende eso? Una avaricia había desarrollado. ¿Cómo se entiende? Por la carencia que había tenido. Fíjense, ¿cuál de los tres distintos, por eso hice un trípode, cuál de esos tres que ahora voy a desarrollar, instintos estuvo afectado en él? El de seguridad y supervivencia, que desarrolló ¿qué? Un egoísmo y una exigencia hacia los demás desmedida. Bien, si pasamos un poco más adelante en nuestra vida infantil, entre los 2 y 4 años nos gusta y necesitamos que nos aplaudan, que nos quieran, que nos valoren, que nos levanten y nosotros desde arriba de la silla miramos a todos agradeciendo los aplausos recibidos y los besos. Muy bien, no todos reciben lo mismo. Pero si ese deseo de aceptación de los demás yo lo llevo a la vida adulta, me va a producir una gran frustración. Porque no todos me van a aplaudir, ni a mí ni a lo que digo, ni todos van a estar de acuerdo, y no voy a tener la aceptación de todo el mundo como yo lo tenía y la necesitaba entre los 2 y los 4 años. ¿Qué me va a ocasionar? Gran conflicto con los demás. Voy a tener una relación patológica, digamos, ¿no?, con los demás, porque que me pueden llevar a cosas muy graves. Por ejemplo, ¿cuánta gente popular acostumbrada al aplauso, artistas populares, entran en depresión una vez que bajan de cartelera? ¿Cuántos? Podemos enumerar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque estamos buscando la felicidad en la aceptación de los demás. La tercera, que también se da entre los 2 y 4 años, es un instinto de poder y de control. Necesitamos para nuestra seguridad tener todo controlado. Por eso, por ahí viene un chico corriendo y dice, mamá, ¿qué querés? Nada. Quería saber dónde estabas. ¿No? O me tiro al piso para que me den caramelos, o me compren este juguete y me tiro al piso y hago un berrinche y lo estoy controlando, estoy desarrollando mi necesidad de poder y control. Ahora díganme, ustedes papás, cuando tienen hijos adolescentes más grandes, ¿les pueden controlar la vida? ¿A quién podemos controlar la vida? A nadie. Si queremos controlar la vida al otro, seguramente también vamos a tener una frustración. ¿Qué produce una persona frustrada? Cuando es adolescente, es un antojadizo, un bebé, un irascible, se enoja con todos. Y cuando es un adulto mayor, una gran depresión, porque no logró en el mundo lo que estaba buscando. Y en realidad lo que había fabricado eran falsas necesidades, falsas expectativas, buscar la felicidad donde no está. Lo que hacía el sufrí para mostrarle a los otros. Buscar donde hay luz, pero en realidad la llave estaba adentro. ¿Y cuál era esa llave? ¿Cuál es esa llave para nosotros? Jesucristo el Señor. Solo Él nos va a dar esa seguridad interior que necesitamos, que no nos hace ser dubitativos porque confiamos en la gracia y en el poder de Dios. No nos debe interesar qué es lo que dicen los demás o cuántos somos o cuántos no somos los católicos, sino lo que necesitamos es estar en armonía con Dios, en amistad, en gracia de Dios, podemos decir. Si estamos en gracia de Dios, no nos importa lo que digan los demás.
Este es el desafío que tienen los jóvenes hoy cuando se plantean el tema, bueno, el politema, pero algunos de esos que están inmersos dentro de lo que conocimos como los pañuelos verdes, ¿no? Hay mucha contradicción ahí. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros? ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con ellos o queremos quedar bien con el Señor? ¿Quién es el que me va a realmente hacer sentir bien y feliz? Ahí hay otro ejemplo. Y el de poder y control, más que nada. Es decir, el Señor ha tenido mucha paciencia con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido su propio tiempo, ¿no? Algunos lo descubrimos y nos encontramos muy grandes, otros muy chiquititos. El Señor siempre esperó y nosotros queremos controlar los tiempos de los demás, incluso tratando de que copien y no que decidan libremente. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, nos hace libres para que podamos elegir amar, pero elegir amar. No estamos obligados, estamos invitados a amar. ¿Está? Entonces, eso tiene que ser una elección propia y no una imposición, porque entonces el efecto es contrario. Y por último, cuando empezó la etapa de sociabilización nuestra, con la familia, con la escuela, con toda la socialización, nosotros nos sentimos parte de ella. Y acá hay un peligro. Necesitamos reconocernos personas, parte de una comunidad, pero independiente, ¿no? Cada uno. Hay alguien, bueno, mi suegra tenía un dicho que decía, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y de eso hemos visto un montón de frustrados, porque se han identificado excesivamente con su grupo de origen, o con esto o con aquello. ¿A dónde va? ¿Por qué el nene va a tal escuela? ¿Y por qué van los amigos? ¿Y por qué elige tal carrera? Porque los amigos también. Y a los 2 años viene frustrado porque en realidad no era lo que él quería, lo que le gustaba. Es decir, hay que llegar a la edad de 8 años, 10 años, con la experiencia de Dios. Si no tenemos esa experiencia de Dios a esa edad, y de ahí, ojo los catequistas, porque es el momento, ¿no? Hasta la edad en que llegamos a la comunión, hacerle sentir a ese Dios vivo que vive en él y que lo planifica, que no le da leyes para cumplir, sino le da una persona para amar, le enseña a amar, independientemente. La personalidad se conforma hasta esa edad, o a partir de ahí. Hermanos, entonces tengamos presente esto. Cuando el Señor dice, arrepiéntanse, nos está diciendo, no busquen la felicidad afuera, solo yo, solo Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Hermanos, lo dejamos ahí.